Gracias, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos en Cristo Jesús. Qué bueno que están aquí conectados. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre, Daniel Hernández Mayoral, pastor, ministro y pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Templo Maranata, aquí en Playa del Carmen. Estoy para servirles. Espero que ustedes también se encuentren muy bien. Antes de comenzar, recuerde, comparta este video para que llegue a más personas y más podamos llegar a gente que tal vez le pueda servir este material que estamos haciendo acerca de la escuela sabática. Bendito sea el Señor, porque casi cada semana son 1000 personas o 1000 vistas las que tengo de la escuela sabática, y los hermanos me saludan, los hermanos me felicitan, los hermanos me agradecen, y yo la verdad estoy feliz por eso. Comparta usted este material, y bueno, pues que el Señor nos esté bendiciendo, ¿sí? Sí, el café, sí, cierto, el café negro y sin azúcar, como debe de ser. Hermanos, muy bien, pues esta escuela sabática es muy interesante. Y así que vamos a comenzar con todo, le vamos a dar, porque ¿sabe cómo se llama? Aliento que vitaliza todo. Esta escuela sabática está hermosa, porque tiene que ver con algo que a mí me encanta, que es hablar del Espíritu Santo. Ay, hermanos, qué felicidad. Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, el Deuteronomio capítulo 32, 1, 12 y Lucas 3, 21 y 22. Génesis 1, 2, todos lo sabemos, el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. El capítulo 32 del libro de Deuteronomio habla sobre el canto de Moisés y cómo Dios se compara a Moisés en su poema a Dios como un ave que cuida a sus polluelos. Así está ese canto precioso. Y Lucas 3, 21 y 22, que hablan acerca de cómo descendió el Espíritu Santo cuando Jesús estaba bautizando. Pasajes por demás, hermanos, que están preciosos, están hermosos. Yo les recomiendo que los lean. Y esta lección de hoy se llama Aliento que vitaliza todo. Y ahí están las lecturas bíblicas. Les voy a dar el énfasis. Y el énfasis, hermanos, está aquí. Dice, contemplar con actitud proactiva. Proactiva que sí que hace algo. No solamente es contemplar y quedarse quietecito, sino quiere decir contemplar y hacer algo más que solo contemplar. Moverse. Muy bien, ese es el objetivo, que lo van a ver ustedes ahí en pantalla completa. Dice así: comprender el movimiento dinámico y continuo del Espíritu Santo en la creación, desde su acción inicial, su guía protectora, su impulso renovador, para desarrollar una mirada contemplativa, proactiva, que inspire acciones concretas de cuidado y liberación de la creación como respuesta de su llamado. Es un poquito largo, ¿verdad? Pero en resumen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo y para qué? Las preguntas que respondemos es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comprender el movimiento dinámico y continuo del Espíritu Santo. Desde la creación, o sea, su acción inicial, su guía protectora, lo que está haciendo, y su impulso renovador. Vean cómo está haciendo esto. También ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer, hermanos, esto para desarrollar una mirada contemplativa, proactiva, que inspire acciones concretas de cuidado y liberación de la creación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer como respuesta a su llamado. Esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos hoy como nuestro objetivo. Por lo tanto, ya teniendo el objetivo, contestamos qué, cómo y para qué. Esas son las respuestas que contestamos. Ahora, hermanos, muy bien, si nosotros tenemos entonces esto, tenemos que entender una cosa, ¿sí? El gemido de la creación, se sigue escuchando hasta el día de hoy, desde aquellos momentos inmemoriales hasta ahora. Y en medio de ese gemido, ahí se mueve el Espíritu de Dios. Esta es la parte más importante, hermano. Nosotros, a través del Espíritu, lo que vamos a ver en esta escuela, hermano, es sobre todo que nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos ser agentes de liberación y de bendición para nuestra creación, para todo lo que es la creación. No es nuestra creación, porque no es nuestra, es de Dios, para la creación. Porque ese mismo espíritu que estuvo en Génesis capítulo 1, verso 2, ese mismo espíritu que está ahora en nosotros, es el mismo espíritu que descendió como paloma en el bautismo de Jesús. Ese es el espíritu. Ahora, si eso tenemos, luego entonces nosotros podemos ser esos agentes. Miren, es interesante observar lo siguiente. En el libro de Génesis, hermanos, sobre todo los dos primeros versículos hablan de cómo Dios se revela hacia nosotros. Fíjense bien, el primer versículo dice en el principio.
Y esa palabra que utiliza en hebreo es Bereshit. Y Bereshit siempre hemos dicho que parece decir orígenes o comienzo. Sí, pero no es cualquier origen y cualquier comienzo. No, es el comienzo de algo relevante. Esto, miren, nosotros tenemos que entender algo. Y la tierra estaba desordenada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Dios, estamos hablando de que Dios inicia algo en ese momento, cuando estaba sucediendo esto, inicia algo relevante, algo importante, que es el orden del caos existente. Queremos entender, queremos comprender que este principio es de esto, es que aquí inicia, aquí se da comienzo a algo que va a ser realmente relevante o importante. Eso es lo que significa. Eso es el significado más preciso de lo que es Bereshit, que es comienzo u orígenes. Ahora, enseguida después de eso dice, y creó Dios. Creó Dios. Entonces, miren, con ello el Señor nos dice dos cosas. Una, que Dios es el creador, no hay vuelta a lo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quisiera escuchar un químico, por ejemplo? Pues a lo mejor le gustaría escuchar. Y en ese momento Dios juntó el hidrógeno y el oxígeno con dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, y juntó y ¡pum! Salió el agua. Y luego juntó el ácido clorhídrico, no sé, el NaCl, que es la sal, ¿no? Y le puso en el agua y creó los mares. Hermanos, eso es lo que hubiera gustado a un físico, a un químico, a un físico a lo mejor, cómo las fuerzas de gravedad se dan y se repelen, etcétera, y por eso los mares tienen su nivel, etcétera, ¿no? La luna baja o el sol se acerca, etcétera, no, lo que sea, no sé cómo se maneje, pero ustedes saben mejor que yo eso. Eso le hubiera gustado a un físico, pero Dios no. Dios solamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay más. No hay más. Así es. Es como si pasara una persona, ni a la ventanita y pasa y dice, ¿qué pasó? Y entonces se asoma a ver algo. Así es el comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay más. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Ahí entonces nos dice uno que Dios es el creador, es el Dios todopoderoso, Elohim, el Dios de los dioses, el rey de Dios. Que y los dos, hermanos, es que también nos dice otra cosa, que este Dios creó el cielo y la tierra no en base a la violencia, a la guerra o someter a otros, no. Dios lo creó en base a su amor, lo creó por amor, lo hizo así porque Él quiso hacerlo. Y ahí nosotros vemos que Él da origen a las cosas. No es un asunto de guerra, no. Él da origen a eso. Y tenemos lo anterior, el punto número 3, que lo anterior entonces nos deja claro entre la distinción entre la creación y el creador. El creador y la creación son dos cosas totalmente diferentes. Está el creador y está la creación. No hay vuelta a todo. ¿Sí? Entonces vean, aunque Dios creó todo, pero Él está parte de su creación. Aunque Él lo es todo en todos, Él está parte. Entonces aquí nosotros vemos como el Génesis nos habla de unas verdades tremendas en nuestra teología que deberíamos nosotros tener. Si entonces, luego entonces, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, la tierra, al crear la tierra, porque aparte dice, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice la tierra, pues está hablando de un ámbito, un espacio en el que habitan todos los seres humanos, los animales, toda la vegetación, todo lo que más tarde va a aparecer ahí, ¿no? Todo lo que está ahí. Entonces, representa el lugar en el que se desarrolla la vida y al mismo tiempo, ¿sí? El que pertenece a las criaturas, todo lo creado, todo lo creado. En cambio, el cielo, hermanos, el cielo, aunque es una realidad creada, es el lugar donde vuelan las aves, donde están las nubes, donde están los cuerpos celestes y todo, como la luna, el sol, las estrellas, todo lo que está ahí, las galaxias, todo eso, de alguna manera ahí están también las nubes y cuando estas se decantan sobre la tierra, pues producen vida, etcétera. Eso. Pero también los cielos es el lugar de habitación, según la teología bíblica, el lugar de habitación donde está Dios, o el lugar donde habita Dios con sus huestes celestes, sus ángeles, millares de ángeles. Esto podríamos entenderlo ya en un nivel ya más teológico. Entonces, lo que se conoce entonces como los cielos de los cielos. Había un canto, ¿no? Que dice que los cielos de los cielos no te pueden contener. Hermanos, nosotros vemos, entonces, que al crear Dios, crea el ámbito de los seres creados, tierra y cielos, y está donde Él habita, donde Él les mora. Entonces, la creación, en su principio, de esta tierra, la tierra estaba desordenada, había un caos.
estaba en forma caótica, no había orden, estaba, como dicen los hebreos, el tohu bogohu, el desordenado y vacío. Ahí estaba. Entonces, todo eso sirve, hermanos, como una materia prima para hacer lo que viene. Y aquí es donde interviene lo que va a ser el Espíritu Santo. Aquí aparece el Espíritu Santo. En esa creación, en ese caos, se dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre eso. Y utiliza unas palabras preciosas, utiliza unos verbos hermosos. Pero antes de pasar a esos verbos hermosos, déjenme decirles que aquí entonces, imagínense, en el caos de todo eso, desciende el Espíritu Santo y ahí está, moviéndose y hace el desorden. Hay una intervención del Espíritu Santo y en este caso la intervención es algo íntimo, algo como que está penetrando, está llegando, está haciendo, está trabajando en esa forma. Entonces el Espíritu Santo está ahí. Esto nos lleva a nosotros a entender que si el Espíritu Santo está trabajando ahí, entonces tiene que haber algo más que solamente nosotros estar aquí, sino tiene que haber intervención de Dios a través de su poder para con nosotros. Y esto hace una intimidad entre Dios y nosotros a través del Espíritu Santo. Fíjense lo que pasó en el bautismo de Jesús. Cuando estaba bautizando dice que salió del agua y los cielos se abrieron. Y cuando se abren los cielos dice que desciende el Espíritu Santo como paloma y se escucha la voz, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Imagínense nada más, los que si llegaron a escuchar o ver esas cosas, pues han de haber quedado maravillados. Ese es un testimonio que da Jesús cuando sucede. Dice que él vio los cielos abiertos y vio descender al Espíritu Santo como paloma y escuchó la voz. En algunos otros pasajes dice que todos escuchaban, pero se quedaban así atónitos, no sabían qué pasaba. Lo más importante es esto, hermanos, que el Espíritu Santo está haciendo presencia. Y al hacer presencia, hermanos, entonces lo que estamos viendo nosotros es algo tremendo y poderoso, ¿sí? Ahora, perdón, es que a ver si se oía o no. Hermanos, si esto está sucediendo, entonces imagínense nada más lo que el Espíritu Santo está haciendo. Este actuar del Espíritu Santo es algo, hermanos, entonces, que viene a dar realce a lo que Dios está haciendo. Fíjense, de por sí la creación es de un Dios todopoderoso. De por sí la creación ha hecho lo que ha hecho por nosotros o encima de nosotros o por nosotros, vamos a decirlo así, por nosotros, siendo que la creación entonces interviene para hacer todos los seres vivos, para hacer todo lo que está en el cielo, todas las galaxias, etcétera, y mostrándonos que Él es el Dios todopoderoso que habita ahí. Ahora, si es así, si esto es así, entonces quiere decir que al intervenir Dios en esto, pues nos está mostrando su verdad, su gran verdad, nos revela esta verdad para nosotros y nos hace entender que hay un creador y que nosotros somos su creación. Y por lo tanto, este creador que no nos puso aquí a través de violencia de guerra, ni nos sujetó a esclavitud, ni nada como lo hacen los dioses babilónicos o incluso los griegos y otros más, no. ¿Qué es lo que hace? Nos pone aquí para ser mayordomos. O sea, hermano, vea usted nada más la grandeza y el poder. Pero es un actuar, es algo que el Señor está haciendo, es algo que el Señor está interviniendo. Aquí nosotros es donde vamos a estudiar en la escuela sabática lo que incumbe a lo que es el Espíritu. Y cómo de alguna manera es lo que en el Espíritu incuba la vida, es el que da. Hermanos, es majestuoso, porque Dios está dando la orden y el Espíritu Santo se mueve. ¿Sí? Este moverse del Espíritu Santo es, la palabra que se utiliza, ustedes la van a ver en la escuela sabática, es merajefet. Y esta palabra significa o simboliza más bien como un aleteo. Entonces, imagínense, el Espíritu Santo se está moviendo y su mover pareciera ser un aleteo. Por eso dice Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, que dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma. ¿Y cómo descendió la paloma? Aleteando. Entonces, esa energía, esa fuerza que ejerce el Espíritu pareciera ser como si estuviera aleteando. Es una fuerza que se mueve, que revolotea, que se agita. Por eso en algunos teólogos le llaman el neumatos hagio, el Espíritu Santo, como el viento que cambia, como la tempestad que cambia. Un huracán nos pasa por aquí y, hermanos, cambia la fisonomía de nuestro país, o no, por lo menos de nuestra región. Entonces vemos nosotros cómo el Espíritu Santo está ahí interviniendo. El Espíritu Santo está ahí moviéndose. El Espíritu Santo está entrando, se está revoltando, está manejándose. Entonces, sabiendo esto, hermanos, sabiendo esto, teniendo esta idea acerca del Génesis, entonces vemos la participación del Espíritu Santo.
a través del Espíritu Santo, a través, o sea, de Dios, del Espíritu de Dios en la creación. Cómo Dios interviene a través de su Espíritu. Y esto es relevante, hermanos. Esto es relevante porque no es algo, un asunto de mera casualidad o de evolución, no, es un asunto de creación. Es como si Dios tuviera ahí la materia prima, ¿sí? Y vea cómo Él está trabajando y está haciendo, está tomando. Entonces, Dios toma la tierra y se sienta como un alfarero y empieza a hacer las cosas. Es como si fuera algo así, una obra de arte. Lo vimos la semana pasada en la escuela sabática, que cada que hacía algo decía, es bueno, en gran manera. Entonces es alguien que medita, alguien que piensa, alguien que sabe, alguien que está al tanto de lo que está haciendo. No es mera casualidad. Eso surgió porque la destrozó a la rosa tierna, entonces hizo a los montes. No, hermanos, no. Aquí hay propósito de vida, hay propósito al crear las cosas, ¿sí? Entonces, Dios trata a la tierra, con una delicadeza como la delicadeza de una madre o de un ave que cuida a sus polluelos, y ahí está el Eterno para cuidarlos, de una madre amorosa. ¿Cómo? No estamos diciendo, porque hay muchos por ahí que lo están diciendo que ya estamos comparando a Dios como una madre o que Dios es una mujer. No, hermanos, es la forma en que nos trata. La forma en que nos trata es un Dios amoroso como si fuese una madre que nos trata con delicadeza. Eso es un asunto muy importante porque entonces, si sabemos que el Espíritu, entonces, en él se incuba la vida, porque él está generando todas estas cosas con su aleteo, con su mover, cada palabra de Dios, el Espíritu Santo lo está realizando, entonces Dios está en el Espíritu incubando vida donde va. Mueve aquí, mueve allá, es esto, es lo otro, y surge, 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 surge. Ahí está. Incluso en la creación del hombre, dice que Dios se sopla al hijo de vida. Entonces, el Espíritu está en todas partes, está ahí trabajando, está haciendo. Aquí es donde nosotros entendemos que si entonces el Espíritu Santo no solamente en el principio intervino, sino que además sigue interviniendo, porque en el Espíritu es donde nos sostenemos y nos guiamos. Y nos guiamos. Eso lo dice el cántico de Moisés. En el cántico de Moisés diciendo, por ti, estamos así, por ti. Entonces empieza a bendecir a Dios por todo lo que ha hecho en ellos. Dios entonces aquí, en este pasaje, es cuando compara a Dios al Espíritu como un águila. Dios, bueno, Dios es comparado. Dios es comparado a un águila que enseña a volar a sus crías, ¿sí? Con ese arreteo. Él los lleva sobre sus alas y de repente los suelta y van las pobrecitas hasta que logran volar, ¿sí? Entonces, si nosotros, fíjese bien, si nosotros en este caso estamos aprendiendo a volar, porque Dios nos ha dado la posibilidad de hacerlo, no en el sentido literal, no vayan a pensar que pues, no voy a agarrar a alguien y se aviente por la ventana, no, no, no. Estamos hablando en el sentido metafórico, si Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Cómo en esta forma, en esta metáfora, nosotros podemos aprender cómo podemos nosotros extender nuestras alas en el mover del Espíritu Santo para proteger la creación que es vulnerable, porque esta está aquí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, recuerde, hemos visto escuelas sabáticas con asuntos ecológicos desde hace mucho tiempo, pero no hoy más que nunca es un asunto de intimidad con el Espíritu Santo. Estamos tratando de hilar lo que hace Dios con su Espíritu Santo para decirnos a nosotros lo importante que es la creación, que no solo tiene un asunto de mero calentamiento global, etcétera, no, tiene un asunto más allá. Nos lleva a contemplar, a mirar, a observar, a reflexionar. Y entonces, al comprender cómo Dios se mueve a través del Espíritu Santo en su creación, nos lleva a pensar, reflexionar que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Entonces, por eso pregunta, ¿cómo podemos extender nuestras alas para poder hacer algo por nuestra creación? Y si la palabra dice que el Señor nos está guiando, entonces fíjese, el Espíritu Santo no solamente, ¿sí?, nos sostiene, sino que también nos guía. Ese Espíritu Santo nos está guiando. Entonces la creación necesita ser liberada de todo aquello que nos interrumpa, de dioses falsos, hermanos, de dioses falsos. Y miren, nosotros tenemos dioses de veras que, hermanos, que están supliendo lo que es la espiritualidad de la gente. Estamos dejando, y eso lo vamos a ver el domingo, lo voy a adelantar una adelantadita por el campamento distrital, el distrito 16 acá en Campeche, vamos a ir. Y hermanos, estamos poniendo dioses, como en el aerópago, Pablo veía a los dioses que ponían los corintios, ¿no?
Dios es para todo, nosotros tenemos dioses para todo. El consumismo, la tecnología, estamos hablando de muchas, muchas cosas que nosotros estamos haciendo y poniendo. El materialismo, el dinero, el consumismo, ya dije consumismo, y todas esas cosas que nosotros ponemos en lugar de Dios, ¿sí? Porque nos abocamos a buscar otras cosas en lugar de buscar a Dios. Creyendo, como ya lo hemos dicho anteriormente en las escuelas pasadas, creyendo que esto nos va a traer la felicidad, cuando en realidad no nos la trae. Siempre va a traer el deseo de tener, de tener más y de querer más y de tener más y de querer más. Todas esas cosas, hermanos, que nosotros vemos, nos hacen entender que el Señor nos guía para un mejor derrotero o un mejor destino. Por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que esos dioses extraños no nos van a guiar, sino lo único que nos puede guiar es el Señor. Ahora, si nosotros hemos comprendido que si el Espíritu Santo en él se incuba la vida, si comprendemos nosotros que ese movimiento que hace, ¿sí?, es en favor de la creación, nosotros como hijos de Dios también tenemos que movernos en favor de la creación. ¿Cómo podemos empezar? A lo mejor no haciendo, sino dejando de hacer, ¿sí? Sin dejando de hacer. Dejando, por ejemplo, de tener, como decimos, esos dioses extraños, esos dioses ajenos, consumismo, materialismo, dinero, etcétera. Que no sean esos, no estoy diciendo que no trabaje, que no tenga dinero, no. Estoy diciendo que no sea el motivo de su vida, el quid de su asunto, sino que sea solamente algo que le ayude para realizar la obra de Dios. Eso es muy importante, que lo sepamos, que lo entendamos así. Por lo tanto, este espíritu, además de que nos guía y nos sostiene, también nos renueva. Entonces, fíjese, no solamente es que crea, y al crear en esa intimidad con la creación, nos hace entender lo importante de la creación para nosotros y que además nos hace entender que en Él está la vida y que nosotros tenemos que movernos, que al igual que el Espíritu Santo dio vida, así nosotros dar vida. Bueno, entonces, este mismo pensamiento tiene que hacer que entendamos que el mismo Espíritu, el Espíritu es el que renueva todas las cosas. El bautismo de Jesús, por ejemplo, ¿sí?, es un nuevo Génesis. Lea usted. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Caos. Y el Espíritu de Dios se movía en medio del caos. ¿Y Jesús qué vino a hacer? A renovar. ¿Cuántos no cumplieron ya entonces el pacto de Jeremías? He aquí yo haré un pacto nuevo entre vosotros. Y entonces Jesús viene y hace todo lo que hace en este caos, en este mundo caótico que tenemos, y el Espíritu de Dios se mueve en él. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, etc. Y ese Espíritu es el que que desciende como paloma. Recuerde el aleteo, ese mover, ese viento, ¿sí? Se abre el cielo y se inaugura una nueva época, una creación que se va a empezar a redimir en lo espiritual y en lo material tiene que ser. Por lo tanto, nosotros vemos que la iglesia tiene que participar en esta nueva creación, en lo que va a suceder, en lo que está pasando, ¿sí? Dios está llevando a cabo esa renovación. La tierra gime y un día el Señor va a terminar por escucharla cuando nos redima a nosotros, y entonces la tierra va a producir, como lo dicen los profetas, que el que ara alcanzará al que ciega y el que ciega alcanzará al que ara, porque va a ser tal la producción, hermanos, que esto va a florecer, va a ser un vergel otra vez. Esa es la idea. Al final esa es la idea. Vamos a vivir en el Edén otra vez, en el huerto del Edén otra vez, en ese lugar productivo. Dice que va a haber un río, el mar de cristal y un árbol que es el árbol de la vida. Entonces, hermanos, fíjense nada más, nosotros tenemos que entender que esta es una verdad para nosotros. Entonces, esta verdad nos tiene que renovar. Si tiene que ser así, entonces empecemos, ¿cómo? Pues apoyando, dando liberación y bendiciendo a la creación. Animales, plantas, agua, todo lo que tenemos, ¿sí? Porque si lo está haciendo, entonces el Señor nos lleva a ser co-creadores con Él en este tiempo, en este momento, ¿sí? Entonces, esas palabras se van a manejar mucho. Ser co-creadores, es decir, creamos junto al Creador, creamos junto a Dios, en comunión y en colaboración con Él. Por lo que somos llamados nosotros a sanar, a liberar a esta creación. ¿Cómo podemos hacerlo? Y recuerde, empezamos por dejar de hacer consumismo, materialismo, etcétera, etcétera. Porque eso, mucho de lo que hacemos en el consumismo, en el materialismo y el dinero, hermanos, tiende a que las situaciones no sean las mejores hoy. Porque tengo el dinero, hago y gasto en cosas que perjudican a la creación y cosas así.
Bueno, de eso podemos hablar mucho y lo van a hablar el sábado ustedes ahí en la iglesia. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer deben ser actos o actitudes concretas, actos concretos, actividades concretas, actitudes concretas que reflejen el nivel de compromiso que nosotros tenemos hacia la creación, hacia la realización de todas las cosas. Eso tenemos que buscar, eso tenemos que hacer. Ahora, ¿sí? Lo que podemos hacer, hermanos, son, entre otras aquí, lo que nos está pidiendo la escuela sabática, pues es oración, meditación, reflexión y actuar. Actuar, comprometiéndonos, hermanos, a que una acción de cada semana alivie en algo el gemido de la creación. Quizá no tirando basura, quizá siendo menos monetarios, quizá haciendo menos cosas que perjudiquen a la creación. El consumo de energía eléctrica, etcétera, la quema de combustibles, bueno, son muchísimas cosas. Podemos empezar por plantar árboles, semillitas de algunas plantas, etcétera. Podemos limpiar nuestras calles, para que no se sepan las coladeras. Ya he visto las noticias últimamente, por doquiera hay o sea, son tales los encharcamientos que arrastran carros ahora que las lluvias. Y es que se tapan las coladeras. ¿Y quién las tapa, hermanos? Créalo, hermano, que yo sin fin de veces voy en mi carrito con mi esposa y luego de repente vemos adelante un carro, un camión, una van, lo que sea, y tiran basura. Es increíble. Por eso, mira, hasta se me cae el cabello nada más de jalármelo de coraje, porque somos así, somos así. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nosotros. Tenemos que no tirar basura, tenemos que reciclar, eso sería muy importante. Puede tener una larga lista de cosas. Aquí nos están poniendo un drive, aquí y usted lo escanea y se va a un drive y le da un sinfín de ideas, cerca de 52 ideas en las cuales usted puede ayudar para que la creación esté bien. Pero recuerde, no puede hacer nada solo por obligación, tiene que concientizarse, tiene que entrar en su corazón. ¿Cómo? Sabiendo que el Espíritu Santo actuó en la creación. Sigue actuando hoy y está renovándonos para lo que viene. Por lo tanto, hermanos, si no es así, hermanos, no podemos hacer nada. Hay un proyecto que se puede hacer que se llama Alas de Liberación. Aquí ya lo tienen y podemos encontrar algún problema ecológico local, por ejemplo, contaminación de un río, deforestación, basura en las calles, etcétera. Y pues ahí ser proactivos y diseñar una solución, implementándola y dándole seguimiento a lo largo del trimestre. Y pueden compartir sus fotografías y subirlas a ese drive que tenemos ahí. El drive. Este código es para que vean ideas y el drive que está ahí es para que ustedes suban fotos de las actividades que están haciendo. Y sería genial, ¿no? Meternos a ese y ver cuánta gente está haciendo algo por nuestra creación. Hermanos, es interesante porque nos está haciendo reflexionar, recapacitar y nos está haciendo sobre todo, ¿sabe qué? Meditar, contemplar lo que Dios hace con su creación, para que entonces vengan y surjan los cambios que necesitamos. Luego entonces, hermanos, el espíritu que se agitaba sobre el caos no ha dejado de moverse. Hoy revolotea sobre nuestras colonias, pueblos, ríos, bosques y desiertos, invitándonos a ser parte del mover de sus alas. Como el águila de Deuteronomio nos llama a cargar sobre nosotros el amor por la creación para devolverle su libertad gloriosa. Romanos 8:21. Seamos proactivos, que nuestra respuesta sea un sí valiente como el de Jesús en el Jordán, sumergidos en el Espíritu, listos para renacer el mundo. Envías tu espíritu, dice el texto, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104:30. Amén. Y esta es la escuela sabática. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.